Atención, las historias y testimonios presentados en este video se basan en las experiencias personales de las personas que amablemente las compartieron con nosotros. Aunque no podemos verificar ni autenticar todos los eventos representados, invitamos a nuestros espectadores a verlos con compasión, respeto y comprensión. Estas narrativas reflejan los viajes únicos de cada individuo, y nuestro objetivo es fomentar la reflexión, la empatía y la inspiración para todos. ¿Estás listo para escuchar algo que podría tocar tu corazón profundamente? Si valoras historias reales, transformadoras y llenas de propósito, síguenos ahora. Cada testimonio que compartimos puede ser la chispa que cambie una vida, tal vez la tuya. Haz clic en seguir y acompáñanos en este viaje de fe, verdad y esperanza. Mi nombre es Esteve Kang y actualmente vivo en el condado de Orange, California. Antes de conocer a Jesús, era un budista muy devoto. Nací en Corea del Sur en 1979. Mis abuelos, tanto maternos como paternos, se conocieron en un templo y mis padres tuvieron un matrimonio arreglado. Desde muy joven, fui dedicado sin saberlo a servir a Buda y a la religión como monje. Desde pequeño, pasaba los fines de semana con los monjes, haciendo preguntas como: ¿por qué nacemos? ¿Por qué hay injusticia en el mundo? ¿Por qué existe el bien y el mal? Mientras hacía esas preguntas, especialmente sobre quién es Dios, los monjes me decían que si oraba y meditaba lo suficiente, alcanzaría el nirvana y escaparía del ciclo del sufrimiento. Cuando pregunté cuánto tiempo tomaría eso, me respondieron: millones de años. Tienes que empezar ahora. Entonces pensé: Dios mío, necesito abandonar todo y empezar. Antes de ir a la escuela, oraba. Los fines de semana, iba al templo, hacía oraciones y me postraba ante las estatuas. Nos enseñaron que si orábamos con intensidad, seríamos bendecidos. Era como un evangelio de la prosperidad. Yo intentaba escapar de la reencarnación, del ciclo de nacer repetidamente en diferentes formas de vida, mientras también buscaba las bendiciones que me prometían. Sin embargo, en medio de todo eso, había una sensación de vacío dentro de mí, algo que creo que muchas personas también sienten. Aún sacando buenas notas, entrando a una excelente escuela, planeando convertirme en abogado y habiendo sido aceptado en la Facultad de Derecho, aún sentía un enorme vacío en el corazón. En mi primer año de universidad, finalmente sentí que tenía libertad. Vine a California con toda mi vida planeada. Estudié mucho, pero también festejé bastante. Después del primer año, ya en el segundo, mi padre enfrentó una crisis económica en Corea del Sur y lo perdió todo. Pasó de ser millonario a estar en bancarrota. Lo llamé y le dije: papá, ¿puedes enviarme dinero para el pasaje o el alquiler? Él respondió: no entiendes, todo el país está en bancarrota. Tenía varias empresas, pero todas quebraron. Estaba buscando un lugar para vivir, y la única casa que me aceptó fue una casa de traficantes de drogas. Ese verano, quedé completamente envuelto con las drogas. Las usábamos todos los días, sin parar. Una sustancia en particular que probé se llamaba poli de muerte. Parecía una mezcla de varias otras drogas peligrosas. La mitad de las personas que fumaban eso morían. Yo fumé esa droga y estuve sin dormir durante 240 horas seguidas. Después del cuarto o quinto día, perdí completamente la noción del tiempo y ya no sabía qué hora era. Olvidé quién era. Me miré al espejo y mis ojos estaban tan hundidos que pensé: ¿quién es esta persona que me está mirando? Estaba deprimido, con miedo y sabía con toda certeza que estaba a punto de morir. Entonces, mi madre y mis hermanos dijeron: necesitamos orar más intensamente. Llamé a los monjes budistas y les dije que necesitaba ayuda, pues nunca me había sentido tan oprimido en mi vida. Ellos respondieron: estamos en una oración silenciosa y no podemos ayudar. Mi madre sugirió que oráramos a Buda, así que oramos con más intensidad. Allí estaba yo, en el sexto, séptimo, octavo día sin dormir. En el noveno día, lo que yo creía que era Dios en ese momento, pero ahora sé que era el diablo, se me apareció. Vino en forma de un anciano y comenzó a hablar conmigo. Dijo: Esteve, sé que estás sufriendo. Si te suicidas, si ofreces tu vida como sacrificio para mí, te daré 50,000 años menos en el infierno. Entonces pensé: eso es un buen trato, porque no puedo dormir. Estoy tan oprimido. Mi cerebro está destruido. Ni siquiera sé qué día u hora es. Necesito salir de este lío. Necesito alcanzar el nirvana. Y 50,000 años menos en el infierno por 3 minutos de dolor suena bien. Fui a la cocina. Escribí una carta a mi madre diciendo: mamá,
Lo siento, te fallé en esta vida, pero espero verte en otro mundo. A la mañana siguiente, fui a la cocina, tomé el cuchillo más grande que pude encontrar y me arrodillé, listo para quitarme la vida, drogado, deprimido y lo que hoy creo, poseído por un demonio. Mi madre me vio, corrió al cuarto y más tarde supe que había llamado a 911. En ese momento vivía en Irvine, una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, donde hay más policías que habitantes. 4 o 5 oficiales irrumpieron en la habitación y gritaron: «¡Suelta el cuchillo!». El espíritu en forma de anciano dijo: «Ahora o nunca». Entonces lo hice. He compartido este testimonio en cientos de iglesias, programas de televisión y radio, y la historia siempre es la misma. Me corté el cuello, tengo las cicatrices aquí, y entonces los policías saltaron sobre mí para quitarme el cuchillo. Empezaron a rociarme con gas pimienta y a golpearme con bastones, y dolía mucho. El anciano, vinculado al espíritu, decía: «Ve por el estómago». Así que literalmente me apuñalé, cortando todas las arterias. Mi madre y mi hermano dijeron que toda la sala estaba cubierta de sangre. Entonces pensé: gracias a Dios que esto terminó. Los policías quitaron el cuchillo y yo estaba en una camilla siendo llevado. Vi cómo mi conciencia se alejaba. Mi cuerpo estaba allí, pero sentía que estaba en otro lugar. Ni siquiera creía en el cielo o el infierno, pero mi espíritu comenzó a hundirse. Era como estar en un ascensor cayendo y cayendo, como una montaña rusa bajando sin nunca subir. Después de unos 5 minutos, aterricé, miré alrededor y estaba en un lugar de completa oscuridad. Y pensé: ¿qué está pasando? Había personas frente a mi izquierda y derecha. No había sol, ni plantas, solo un suelo seco y rocoso, con piedras que parecían púrpuras. Había demonios allí, usando capas. Y supe, con una sensación sobrenatural, que ellos eran los responsables de ese lugar. En ese momento, supe claramente que ese lugar se llamaba infierno. Y tienes que entender, yo no creía en el infierno. Me enseñaron a creer en la reencarnación, que debía pasar por 50.000 años menos de sufrimiento. Y allí estaba. Por primera vez en mi vida, supe, de forma sobrenatural, que era un pecador y que merecía estar allí. Ese pensamiento nunca había pasado por mi mente en los 19 años que viví en la tierra. Además, sabía que nunca saldría de allí. Sabía que estaría allí para siempre. El dolor espiritual, emocional y físico, el dolor del alma que sentimos en la tierra, es 1000 veces peor en el infierno. Preferiría que me arrancaran los brazos y ser torturado en la tierra antes que volver allí. Por la gracia de Dios, pude experimentar lo que es la separación eterna de Dios. En el infierno, no hay ningún indicio de su presencia, ni 1% de su gracia. Pero gracias a Dios, mi madre llamó a la madre de un amigo mío. Esa mujer era cristiana y asistía a una iglesia llena del Espíritu, llamada Grace Ministries and International. Mi madre dijo: «Mi hijo está muriendo, necesito tu ayuda». Y ella respondió: «Esto es una batalla espiritual. Voy a llamar a los pastores e intercesores de nuestra iglesia. Vamos a orar en la sala de operaciones». Después de la llegada de los cristianos, comenzaron a orar diciendo: «Aleluya». No oraron por 1 o 2 horas, sino durante toda la cirugía, que duró 8 horas. El médico especialista que voló hasta allí en el último minuto dijo: «Esteve, es un milagro que estés vivo. Hicimos 2 cirugías. Tu presión arterial y frecuencia cardíaca seguían bajando y pensábamos que íbamos a perderte. Fue un milagro. Llegué en el momento justo y conecté los vasos sanguíneos en el momento correcto. Casi te perdemos». Antes de abrir mis ojos por primera vez, escuché la voz del Señor, aunque no sabía de quién era. Escuché una voz diciendo: «Esteve, te amo. No más budismo, no más drogas». Quedé impresionado, pensando: ¿qué fue eso? Cuando abrí los ojos, estaba en la sala de emergencias, con grapas por todo el cuerpo, tubos por todos lados, acostado en la cama y rodeado por los pastores que habían venido de una iglesia local. Esa iglesia había bautizado a 1 millón de personas y abierto 10.000 iglesias. Esos hombres estaban llenos del Espíritu, completamente entregados a Jesús, orando fervorosamente. Me miraron y dijeron: «En el nombre de Jesús, sal espíritu maligno». Estaban preocupados, porque yo había intentado suicidarme y tal vez estaba poseído por un demonio. Yo dije: «¿Puedo compartir con ustedes lo que vi?». Me escucharon y luego dijeron: «Esteve, ¿viste el infierno?». Respondí: «Sí, creo que lo vi. No creía en él. Pero, ¿cómo puedo volver allí? No quiero volver».
Ellos me dijeron, necesitas a Jesús. Y pregunté, ¿cómo acepto a Jesús? Porque creo que escuché su voz, pero no sabía de quién era. Pero quería aceptar a Jesús. Entonces, me dijeron que hiciera la oración del pecador. Recé la oración una vez, pero aún recordaba cómo era el infierno. Entonces oré por segunda vez, luego por tercera. Sentí que necesitaba orar una última vez. Después de orar 3 veces, me dijeron que orara por mi cuenta. Y ese día, en septiembre de 1998, recé la oración del pecador 10 veces. Ese fue mi primer contacto con Jesús, el cristianismo y el evangelio. Estaba muy traumatizado por lo que vi en el infierno, pensando que mi madre y mi padre podrían ir allí. Eso me asustó profundamente. Mis primos, mi exnovia, mis vecinos. Aún sin conocer bien el evangelio, comencé a decirles a todos, tienes que ir a la iglesia. Mi exnovia me preguntó, ¿por qué estás cambiando de religión, Esteve? Pensábamos que éramos budistas. Yo respondí, no lo somos. No sabes a dónde lleva eso. Tenemos que ir a la iglesia. Mi madre y mi hermano aceptaron a Cristo esa misma semana. A mi padre le tomó 10 años, pero también se convirtió y ahora está enamorado de Dios. Mi madre es una guerrera de oración y es la razón por la que ahora soy un ministro del evangelio. Mi hermano se casó con una mujer temerosa de Dios y mi tío, que era un gángster en Corea, también vino a Cristo. Hoy va a la iglesia y lee la Biblia todos los días. Estamos hablando de cómo salvar a una persona. Cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa, como está escrito en la Biblia. Dios dice en 2 Timoteo que Él desea que todos sean salvos, de todas las razas, tribus, lenguas y clases sociales, incluidos pecadores, prisioneros, exconvictos y personas religiosas. Él desea que todos sean salvos. Eso cambió mi vida y esa fue mi experiencia. ¿Llegaste hasta aquí? Entonces no ignores este momento. Esta historia no es solo el testimonio de Esteve. Podría ser también el comienzo de tu transformación. Síguenos ahora y sé parte de una comunidad que comparte fe, restauración y esperanza verdadera. Cada semana revelamos testimonios poderosos como este, no te los pierdas. Dios sigue obrando, y tú puedes ser el próximo milagro.